El hombre en estas tierras está hecho de maíz. Así está escrito en el Popol Vuh. Y con justa razón, ya que si hay algo que representa a América Latina, es el maíz. Si el maíz es tan importante para América Latina, no debería de sorprendernos la enorme preocupación que hay sobre el maíz transgénico. Un maíz modificado genéticamente para adoptar ciertas características específicas, como resistencia a plagas, tolerancia a herbicidas o mejores nutricionales. Y este proceso se realiza mediante técnicas de ingeniería genética que permiten introducir genes de otras plantas o microorganismos en el genoma del maíz. Pero sus posibles efectos secundarios a largo plazo aún deben ser estudiados cuidadosamente. Aun si esto significa lidiar con la presión de las grandes transnacionales. En el 2023, México prohibió oficialmente el maíz transgénico para consumo humano. Tenemos primero que cuidar la salud y también proteger las variedades nativas de maíz. Se legisló, no se va a poder usar maíz transgénico para la alimentación de los mexicanos. A los productores de maíz estadounidenses y a los responsables comerciales les preocupa que esta prohibición pueda abrir la puerta a nuevas restricciones. Y la Agencia de Alimentación estadounidense indicó que no hay pruebas de que los alimentos modificados genéticamente perjudiquen la salud humana, por lo que Estados Unidos ha acusado a México de violar el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Las autoridades mexicanas afirman que Estados Unidos no ha querido colaborar en las investigaciones de las implicaciones del maíz transgénico para la salud, por lo que esta falta de pruebas científicas podría ser un poco incierta. México importó maíz modificado de Estados Unidos por primera vez en 1994, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que significó el acceso libre de aranceles al maíz estadounidense de bajo precio. México no está legalmente obligado a comprar maíz cultivado en Estados Unidos. ¡Oblígame, perro! Pero su bajo costo lo convierte en una opción muy popular. La importación de maíz transgénico tiene varias implicaciones para la cultura, la economía y la salud mexicanas. Es que casi todo el maíz que se consume a nivel mundial viene de México. Su origen se remonta a las antiguas civilizaciones mesoamericanas. Pero no siempre fue como lo conocemos en la actualidad. Lo que hoy llamamos maíz, hace más de 10.000 años, era una hierba silvestre llamada teosinte. Y al igual que el arroz, el trigo, la cebada, el centeno y la avena, esto se originó gracias a un largo proceso de domesticación, el cual comenzó hace aproximadamente 10.000 años y ha seguido un constante camino de evolución, adaptación y perfeccionamiento, lo que ha resultado en que surjan decenas de tipos o variedades de maíz. Actualmente existen 220 razas de maíz en América Latina, de las cuales 64 son exclusivamente de México, por lo que somos el país con la mayor diversidad genética en todo el mundo. En las comunidades indígenas, el maíz nativo no solo es un alimento, sino también un símbolo de identidad y resistencia, y una forma de preservar su herencia cultural y de mantener vivas sus tradiciones ancestrales. El cultivo, el procesamiento y venta de maíz nativo genera empleos y contribuye al desarrollo económico de muchas regiones de América Latina. Como ven, la importancia del maíz nativo para México y América Latina es algo prácticamente incalculable. Pero, ¿qué tiene el maíz transgénico que es tan preocupante para las autoridades mexicanas? La principal problemática con el maíz transgénico es el riesgo de contaminación genética, ya que los genes del maíz estadounidense tienen un historial de cruzar la frontera y de introducirse en las variedades de maíz mexicano. En Estados Unidos, la mayor parte del maíz se cultiva con semillas producidas por grandes empresas como Monsanto y Bayer, compañías que crean variedades de maíz genéticamente idénticas, cultivadas a gran escala. Pero en México, la mayor parte de las semillas proceden de milpas. Esto fomenta una mayor diversidad y permite a los agricultores cultivar maíz de colores y tamaños muy variados. Otra de las grandes preocupaciones con el maíz modificado es que las exportaciones requieren el uso de glifosato, un herbicida que los tribunales estadounidenses han declarado como un posible causante de cáncer. No, pues gracias. Se les agradece que se preocupen tanto por nuestra salud y que nos estén enviando productos de la más alta calidad. México plantea prohibir el glifosato, ya que está comprobado que causa graves problemas para la salud. La BBC publicó el caso de Sofía Gatica, una mujer de nacionalidad argentina,
quien denunció que su hija murió 3 días después de haber nacido a causa de malformaciones embrionarias provocadas por el glifosato en su cuerpo. Una larga investigación explicó que los herbicidas que utilizan en el cultivo, no solo de maíz, sino también de soya o trigo, son altamente contaminantes para las personas. Esto llevó a la denuncia colectiva de la población que habita cerca de los campos de cultivo, donde expusieron una gran variedad de enfermedades respiratorias, en la piel, neurológicas y en casos extremos, cáncer. Diversos jurados han constatado estas problemáticas para la salud en varios de los casos en contra de compañías como Monsanto o Bayer. Si se cultivara maíz transgénico en México de manera comercial, esto afectaría la siembra de maíz nativo. Las dos clases de maíces difícilmente estarían aisladas unas de otras, ocasionando la contaminación del maíz nativo en muchos puntos mediante el polen. Si una planta contaminada posee el mismo transgen repetido en serie en 2 o más cromosomas no homólogos, estos pueden aparearse en esos segmentos durante el proceso de meiosis, permitiendo los intercambios de segmentos y la formación de translocaciones recíprocas que inducirían semiesterilidad tanto masculina como femenina. La velocidad de dispersión de estos genes dependería de la intensidad con que los campesinos mueven el maíz entre localidades y regiones. Este flujo puede ser muy rápido, ya que la contaminación de las poblaciones ocurriría desde muchos sitios de la distribución regional de maíz nativo. Con la acumulación de variantes de transgenes en una misma población, podrían ocurrir interacciones entre ellas y los genes normales, o nativos, causando efectos nocivos. Por supuesto que no todas las interacciones tendrían resultados dañinos, algunos podrían ser favorables y otros neutros. Actualmente hay pocas variedades de maíz transgénico. Tenemos las variantes resistentes a plagas o las que son resistentes a los herbicidas. Sin embargo, esto no implica que no vayan a surgir más variedades de maíz modificado genéticamente. Podrían crearse decenas, cientos de transgenes con otro tipo de características. Y esto por supuesto que complicaría todavía más la conservación del maíz nativo, puesto que habría todavía más variantes de posibles genes contaminantes. Las duplicaciones, especialmente de segmentos cromosómicos o cromosomas enteros que contienen complejos de genes como es la trisomía, causan diversas anomalías en las plantas, incluyendo al maíz, como reducción en fertilidad, menor vigor, polen abortivo, granos defectuosos, etc. Y toda esta explicación súper técnica que les acabamos de dar tiene una consecuencia muy simple que puede ser muy grave. Las plantas producirían menos grano. Pero esto no son meras especulaciones, ya que sí hemos visto casos de este tipo. Más específicamente tenemos el caso de la epifitia, causada por Helminthosporium maidis, en 1970 en los Estados Unidos. Situación que acabó con buena parte del maíz híbrido con citoplasma tipo T en este país. ¿Y cuál fue la solución? Simplemente no se volvieron a sembrar estos híbridos. ¡Demonios, Gum! ¡Eres realmente un genio! Pues todas estas posibilidades, que aún deben de estudiarse, han generado una gran preocupación con respecto a la biodiversidad y a la salud. Y con justa razón, ya que a pesar de la prohibición de maíz transgénico para consumo humano, su importación para consumo animal y uso industrial continúa, especialmente desde Estados Unidos, para sorpresa de nadie. Hay grupos de científicos que durante décadas se han dedicado a estudiar los llamados organismos genéticamente modificados y señalan que actualmente hay una campaña para satanizarlos, ya que no se ha demostrado que sean nocivos para el consumo humano. Pero algo que sí se ha documentado son los efectos nocivos que ya les comentamos de los restos de glifosato presentes en el maíz transgénico. Y se ha demostrado que estos residuos han llegado incluso a nuestras tortillas, aun cuando es ilegal producir maíz transgénico en México. ¿Y de dónde viene? Pues del maíz transgénico importado, por supuesto. Pues la propuesta de restringir el maíz transgénico en México se basa fuertemente en las pruebas sobre los problemas de la exposición directa al glifosato. La respuesta de Estados Unidos ha sido citar diversos estudios, la mayoría de los cuales tienen al menos 10 años de antigüedad, y por supuesto son estudios a los cuales no se les ha dado un seguimiento. Un ejemplo es la afirmación de que la Academia Nacional de Ciencias confirmó en 2016 que los transgénicos eran seguros, pero hay un pequeñísimo problema, y es que ese estudio comparó el consumo de Estados Unidos con el de Reino Unido. ¿Y los estudios de México? No lo sé, tú dime. Y esta controversia no es nada nueva, y se remonta al 2020, cuando el entonces presidente López Obrador
vetó el uso de maíz transgénico para consumo humano en el uso de tortillas o masa. Pero también se dio una indicación muy clara a las agencias gubernamentales en México, que debían de sustituir gradualmente el uso de maíz biotecnológico en todos los productos para el consumo humano y para la alimentación animal. Esto es importante cuando hablamos del uso de maíz transgénico en la industria ganadera. Y es que México es el principal comprador de maíz amarillo proveniente de Estados Unidos, utilizado para forraje. Pero entonces, ¿qué se indicó en el decreto del 2023? Pues básicamente se detallaron todavía más los alcances de este veto, al establecer que la prohibición al maíz genéticamente modificado afecta exclusivamente al grano empleado para consumo humano. Pero hay un pequeñísimo detalle, casi tan minúsculo y a la vez tan importante como las letras chiquitas en tu contrato laboral. Aquí tienes tu contrato, Anayu. Es importante que leas todas las cláusulas. Y es la oposición del TEMEC a estas regulaciones, ya que el panel de TEMEC, integrado por Cristian Averli, Hugo Perezcano Díaz y Jean Kaliki, impidió que México prohibiera la importación de maíz transgénico de Estados Unidos, al determinar que estas medidas de prohibición no se basan en evidencia científica. Decisión que el gobierno de México no comparte, por supuesto, señalando que las medidas cuestionadas están alineadas con los principios de protección a la salud pública y de los derechos de los pueblos indígenas. Pero el gobierno de México destacó que respetará la determinación del panel. Vamos a acatar la resolución de los que participen y decidan en el PAN. México ha presentado diversos estudios para justificar estas medidas, pero Estados Unidos y Canadá argumentaron que estos documentos eran irrelevantes y no demostraban los supuestos riesgos del maíz transgénico, o sea que básicamente gaslightearon a México. A pesar de las acusaciones de violar el TEMEC, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso con prohibir el cultivo de maíz transgénico en México, bajo un argumento principal: proteger el maíz nativo y a la salud de la población. El gobierno de Sheinbaum declaró a inicios de su sexenio que nosotros tenemos la obligación principal de que el maíz blanco que se siembra en México no sea transgénico. Y eso va a quedar en la Constitución. Esa es la mejor defensa que tenemos para la conservación de la biodiversidad y de la salud también. El cultivo de maíz es esencial para muchos países, en especial para México y toda América Latina. Su valor cultural, alimentario y económico es incalculable. No solo es base de nuestra alimentación, sino que es un símbolo de identidad para muchísimas de nuestras comunidades indígenas y campesinas. Y sí, el maíz transgénico ha sido diseñado para resistir plagas, herbicidas y condiciones climáticas adversas, lo que en principio no suena nada mal. Sin embargo, su introducción plantea muchos desafíos para la soberanía alimentaria. Dependencia de las corporaciones, pérdida de biodiversidad, contaminación genética, posibles impactos a la salud humana y al medio ambiente. Esta cosa es real, hijo. Y por supuesto, la necesidad de discutir políticas públicas sobre los derechos comunitarios, ya que las comunidades campesinas e indígenas están en todo su derecho de decidir sobre el uso de sus propias tierras y recursos. Y de eso se trata la soberanía alimentaria. la soberanía alimentaria significa autonomía campesina y también significa respetar los ecosistemas y la simbiosis entre campesinos y medio ambiente. Es proteger la enorme biodiversidad de maíz nativo, para lo cual existen bancos de semillas y programas de conservación. Hay países que han implementado prohibiciones sobre el cultivo de maíz transgénico, y esto es lo que se está tratando de lograr en nuestro país. Además, es importante informar a los consumidores sobre el origen de lo que consumimos y fomentar el comprar en mercados locales que apoyen la producción campesina. Los transgénicos podrán ser una solución técnica para los problemas de producción, pero si vamos a adoptarlo y a integrarlo a nuestra producción y consumo, hay que valorar sus impactos sociales, culturales, ambientales y económicos en el corto, mediano y largo plazo. Porque más que un producto de consumo, el maíz es un pilar de nuestra cultura y de nuestra historia. Y así como se pelean por conservar los monumentos, también estamos a nuestro derecho de luchar por conservar nuestro maíz. Y como dice el refrán, sin maíz no hay país.